Él estaba en el escenario, bañado en aplausos, y yo lo miraba desde la oscuridad, comprendiendo que solo fui el atrezo en su obra maestra. Su mejor papel, el de hombre heterosexual, y yo, su secreto más vergonzoso. Esta no es una historia sobre un amor que supera barreras, es sobre cómo aprendí a no convertirme en una de esas barreras en el camino hacia la felicidad de otro. Mi universo era la oscuridad controlada de la cabina técnica, en lo más alto del Teatro La Latina de Madrid. Desde allí, suspendido sobre las cabezas del público, yo dirigía la luz. Mi nombre es Leo, tengo 28 años, y mi trabajo consiste en fabricar magia para otros, en convertir a la gente del escenario en estrellas. Pero aquella temporada llegó una estrella que no necesitaba mis focos. Él, en sí mismo, ya era luz. Se llamaba Javier. Era un actor con un carisma arrollador, una energía que llenaba el escenario y se desbordaba hasta mi cabina. Cuando actuaba, la sala entera contenía la respiración. Yo lo observaba cada noche, estudiando cada gesto, cada inflexión de su voz, no como técnico, sino como un astrónomo que descubre una nueva constelación. Sabía exactamente qué ángulo de luz hacía brillar el azul de sus ojos y cuándo sumergir el escenario en una penumbra dramática para que su silencio gritara más que cualquier diálogo. Mi trabajo se convirtió en una obsesión silenciosa y solitaria. Una noche, después de un ensayo agotador, cuando el teatro se había vaciado y solo quedaba el eco de los aplausos imaginarios, subió hasta mi refugio. El olor a polvo y madera vieja se mezcló con su presencia. «Conoces mis mejores ángulos mejor que yo mismo», dijo. Su voz, sin la impostación del escenario, sonaba más grave, más real. Su sonrisa en la penumbra parecía un secreto compartido. «Me le llamo Javier». «Lo sé, soy Leo», respondí, sintiendo un calor absurdo subiéndome por el cuello. La cercanía me desarmaba. Él no debía estar allí, en mi mundo de sombras y cables. Así empezaron nuestras conversaciones, siempre a deshoras, cuando el teatro era solo nuestro. Hablábamos de arte, de sueños, de la extraña soledad que se siente en una ciudad tan llena de gente como Madrid. Él veía en mí a un artista, no a un simple técnico. Decía que yo pintaba con la luz, que entendía el alma de la obra, y yo, por primera vez, me sentí visto de verdad. Pronto, las charlas en la cabina se trasladaron a los pasillos desiertos y, finalmente, a mi pequeño apartamento en Lavapiés, un santuario donde el mundo exterior no podía entrar. Fue allí donde él empezó a despojarse de su armadura. Me habló de la presión de su padre, un abogado influyente que esperaba de él una vida correcta, una carrera estable, una esposa de buena familia, hijos, una vida que no tenía nada que ver con la que Javier anhelaba. «Mi padre cree que el teatro es un hobby que se me irá de la cabeza», me confesó una noche, mirando por la ventana las luces de la ciudad. No entendería esto, no entendería nada de lo que soy. Su miedo era palpable, una corriente eléctrica que llenaba el silencio entre nosotros. Me contó cómo cada audición, cada papel, era una batalla no solo por su carrera, sino por demostrarle a su familia, y quizás a sí mismo, que no se había equivocado. Su pánico a que un rumor, una foto indiscreta, pudiera destruirlo todo, era el fantasma que lo perseguía. «Solo contigo puedo respirar», me susurró una de esas noches, con la cabeza apoyada en mi hombro. Su cercanía era un incendio lento. «Solo tú me ves de verdad, Leo, sin el disfraz», y yo le creí. Me convertí en su refugio, en su único espacio seguro. Justificaba su comportamiento en público, los saludos distantes si había gente del equipo cerca, la forma en que apartaba la mano si alguien se aproximaba inesperadamente, el hecho de que nunca, jamás, nos viéramos fuera de nuestro mundo clandestino. Era el precio a pagar, me decía a mí mismo. Un sacrificio temporal. Estaba convencido de que, una vez que su carrera despegara, una vez que se sintiera seguro, todo cambiaría. Estaba dispuesto a ser su secreto, a vivir en la sombra el tiempo que hiciera falta, hasta que su luz fuera tan potente que ya no temiera a ninguna oscuridad. No sabía que hay personas que se acostumbran tanto a vivir con miedo que terminan convirtiendo su propia vida en una jaula, y yo, sin darme cuenta, le estaba ayudando a construir los barrotes. Nuestro mundo secreto tenía sus propias reglas y su propio lenguaje, un idioma hablado en susurros y miradas. El escenario, durante los ensayos, se convirtió en nuestro lienzo. Yo no solo ajustaba la iluminación para la obra, la ajustaba para él. Durante su monólogo principal, un momento de vulnerabilidad cruda, donde su personaje se rompía,
Yo creaba un cono de luz pálida y solitaria que lo aislaba del resto del mundo. No era una decisión técnica, era una declaración. Era mi forma de decirle: te veo, sé lo que se siente estar solo en medio de la multitud. Y él, desde el escenario, sostenía mi mirada por un segundo, un instante imperceptible para cualquiera, pero que para nosotros lo era todo. Era su forma de responderme. Y yo a ti. Vivíamos de esos fragmentos robados, la tensión de nuestros cuerpos al cruzarnos en un pasillo estrecho, fingiendo ser dos extraños, el roce disimulado de sus dedos contra los míos al pasarme una hoja con notas. Cada uno de esos gestos alimentaba la hoguera que manteníamos oculta. Yo me había convencido de que este secretismo era una forma de romanticismo, la prueba de que lo nuestro era tan especial que debía ser protegido del mundo exterior. Pero las grietas en nuestro refugio no tardaron en aparecer. Una noche nos quedamos más tarde de lo habitual, repasando una escena en el escenario vacío. Javier me estaba mostrando cómo un simple cambio de postura podía alterar por completo la intención de su personaje. La atmósfera era íntima, cargada de la electricidad que siempre nos rodeaba. Se acercó, y en un impulso me besó. Fue un beso breve, desesperado, como si necesitara anclarse a algo real. Justo en ese momento, el sonido metálico de unas llaves en la cerradura de una puerta lateral nos atravesó como un disparo. Javier se separó de mí con una violencia que me dejó sin aire. Se recompuso en una fracción de segundo, adoptando una postura casual, casi arrogante. La puerta se abrió y apareció una de las señoras de la limpieza, arrastrando su carrito. «Perdonen, chicos, no sabía que había nadie. Ya me iba», dijo, sin darle mayor importancia. «No te preocupes, ya terminábamos», respondió Javier con una calma gélida que me heló la sangre. Esperó a que la mujer desapareciera por el pasillo y la puerta se cerrara tras ella. Yo seguía paralizado en mi sitio, con el sabor de su beso y el frío de su rechazo mezclados en la boca. Cuando se volvió hacia mí, ya no era el Javier que me había besado. Era un extraño. «Tenemos que ser más cuidadosos, Leo. Esto no puede volver a pasar», dijo, y su voz era dura, como si la culpa fuera mía. No hubo una disculpa, ni un gesto de consuelo, solo el pánico desnudo de un hombre que había visto su mundo a punto de derrumbarse. Esa noche, en mi apartamento, el silencio era más pesado que nunca. Él estaba sentado en el borde de mi cama, mirando un punto fijo en la pared. Le oí maldecir en voz baja. Sonó su teléfono, y al ver la pantalla, su expresión se endureció aún más. Se levantó y fue a la otra habitación para contestar. «Papá, sí me estoy bien, cansado. Los ensayos son agotadores». Su voz era otra, la del hijo obediente, la del profesional responsable. Se había puesto la máscara de nuevo. No creo que pueda ir a la cena del sábado. Tenemos un ensayo extra. Sí, lo sé, pero es importante. Saluda a todos de mi parte. Y dale un beso hasta Isabel. Dile que la llamaré mañana. Isabel. El nombre cayó en la habitación como una piedra en un pozo. Sentí un nudo en el estómago. Cuando volvió, su rostro era una fortaleza impenetrable. «¿Quién es Isabel?», pregunté, intentando que mi voz sonara casual. Se pasó una mano por el pelo, un gesto de frustración. «Ah, nadie importante. Una amiga de la familia. Ya sabes cómo es mi padre, siempre intentando organizarme la vida». La mentira fue tan rápida, tan fluida, que por un momento casi le creí, pero había algo en sus ojos, una evasión, que me gritaba que no preguntara más, y yo, cobardemente, obedecí. No quería saber la respuesta. Prefería la dulce ignorancia a una verdad que intuía devastadora. Se acercó a mí, su dureza se disolvió y fue reemplazada por una vulnerabilidad calculada. Me tomó la cara entre las manos. «Leo, mírame. Nada de eso es real. Mi padre, las cenas, todo eso es un teatro, una actuación para mantenerlos contentos. Lo único real es esto. Eres tú». Su pulgar acarició mi mejilla. «Te juro que todo esto es temporal. Cuando la obra se estrene y sea un éxito, tendré más poder, más libertad. Podré tomar mis propias decisiones. Solo necesito un poco más de tiempo. Necesito que confíes en mí». Y yo, adicto a la esperanza que me vendía, elegí creerle. Elegí ignorar la alarma que sonaba en mi cabeza. Me aferré a su promesa como un náufrago a una tabla. Dejé que sus palabras borraran el miedo, la humillación, el nombre de Isabel. Esa noche hicimos el amor con una urgencia desesperada, como si quisiéramos reafirmar que nuestro mundo, aunque secreto y frágil, era el único que importaba. Pero mientras lo veía dormir a mi lado, por primera vez, me asaltó una pregunta terrible. ¿Y si su vida entera era una obra de teatro?
¿Cómo podía estar seguro de que, para él, yo no era simplemente otro papel que interpretaba la perfección cuando se apagaban las luces? El día del estreno llegó como una tormenta inevitable. El aire del teatro vibraba con una mezcla de pánico y euforia. Detrás del telón, los actores repasaban sus líneas en murmullos febriles. El equipo corría de un lado a otro en un caos organizado, y yo, desde mi cabina, sentía cada latido del edificio como si fuera el mío. Javier no había subido a verme. Estaba abajo, concentrado, inaccesible. Lo entendí. Era su gran noche. Nuestra gran noche, me había dicho. La noche que lo cambiaría todo. La función comenzó. Desde el primer momento en que Javier pisó el escenario, supe que estábamos presenciando algo extraordinario. Estaba magnético, visceral. Cada palabra, cada gesto, tenía el peso de la verdad. En su monólogo final, aquel que habíamos ensayado tantas veces en la intimidad, su voz se quebró de una forma tan auténtica que un silencio sobrecogedor se apoderó del patio de butacas. La luz que yo había diseñado para él lo envolvía, creando una imagen tan poderosa y solitaria que sentí un nudo de orgullo y dolor en la garganta. Era mi obra tanto como la suya. Éramos nosotros dos, comunicándonos en nuestro lenguaje secreto frente a 1000 personas que no sabían nada. Cuando el telón cayó, el teatro estalló. Los aplausos no eran una simple cortesía, eran una rendición, una ovación atronadora que se prolongó durante minutos interminables. Mientras los actores salían a saludar una y otra vez, yo mantenía el foco principal sobre Javier. Él levantó la vista hacia mi cabina, hacia la oscuridad donde yo me escondía, y me dedicó una sonrisa fugaz. En ese instante, todas mis dudas se disiparon. Lo habíamos conseguido. A partir de esa noche, todo sería diferente. Después de la función, el vestíbulo del teatro se transformó en un hervidero de gente elegante, críticos de renombre y personalidades de la cultura madrileña. Era la fiesta del estreno. Normalmente, yo me habría escabullido por la puerta de personal para evitar estas multitudes, pero esa noche, no. Esa noche era distinta. Con el corazón latiendo desbocado por la emoción del triunfo, bajé de mi torre de control, decidido a salir de mi sombra, aunque fuera solo para felicitarlo. Me abrí paso entre la gente, buscando su rostro entre la multitud. Lo encontré en el centro de un corrillo, recibiendo alabanzas. A su lado, con una copa de champán en la mano, estaba su padre. No sonreía, pero en su rostro había una expresión de aprobación contenida, como si su hijo por fin hubiera hecho algo digno de su apellido. Y del brazo de Javier, mirando a todo el mundo, con una sonrisa radiante y posesiva, estaba una mujer joven y elegante. Mi estómago se contrajo. Era ella, Isabel. Me quedé paralizado a unos metros, oculto detrás de una columna, incapaz de moverme o apartar la mirada. Eran la imagen perfecta, el joven actor triunfante y su hermosa prometida. Reían, recibían felicitaciones, brindaban. Él le susurraba algo al oído y ella se reía, echando la cabeza hacia atrás. Se movían con la sincronía de una pareja acostumbrada a ser el centro de atención. Entonces, el padre de Javier, con su vozarrón de abogado, acostumbrado a los tribunales, se dirigió a un crítico muy conocido que se había acercado hasta saludar. Un talento innegable, ¿verdad? Siempre supe que mi hijo llegaría lejos. Y ahora, con el apoyo de su prometida, Isabel, no hay quien lo pare. La boda será en primavera. Prometida, boda en primavera. Cada palabra era un golpe físico, un puñetazo que me dejaba sin aire. El ruido de la fiesta se desvaneció hasta convertirse en un zumbido sordo. El mundo se había reducido a esa escena, a esa mentira perfectamente construida de la que yo jamás había formado parte. Todo lo que habíamos vivido, las noches en mi apartamento, los besos robados, las promesas susurradas en la oscuridad, se proyectó en mi mente como una película muda y patética. Lo único real es esto. Eres tú. Su voz resonaba en mi cabeza, una burla cruel. En ese momento, Javier pareció sentir mi mirada. Giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los míos por encima de las cabezas de la gente. El color desapareció de su rostro. Vi pánico en su mirada, el mismo pánico que vi la noche que nos sorprendió la limpiadora. Pero esta vez fue diferente. No hubo un intento de disimulo, ni una señal secreta. Simplemente apartó la vista. Volvió a centrarse en la conversación, en las sonrisas, en su prometida, y me borró de su realidad con una facilidad que me rompió por dentro. Fue en ese preciso instante cuando lo entendí todo. No era su secreto. Ni siquiera
era una parte oculta de su vida. Yo era una mentira más, en una vida construida sobre mentiras. Era el atrezo emocional que necesitaba para soportar su propia farsa. Un ensayo general para un amor que nunca fue para mí. Me di la vuelta, sintiendo como el suelo se abría bajo mis pies. Necesitaba salir de allí. Mientras me dirigía a la salida, abriéndome paso a empujones entre la gente feliz, oí su voz cerca de mí. Estaba hablando con su padre, en un tono bajo y confidencial, creyendo que nadie más podía oírlo. Sí, padre, con Isabel todo va en serio. Formaremos una familia, como tú querías. Hubo una pausa, y luego mi nombre, pronunciado como una ocurrencia tardía. Ah, Leo. Sí, un chico con mucho talento para las luces. Un buen compañero, nada más. Me ha ayudado mucho, nada más. Esas 2 palabras fueron el telón final, el punto y aparte de mi propia obra. El aplauso se había terminado, las luces se habían apagado, y yo me había quedado solo, en la más absoluta oscuridad. Salí del teatro como un autómata, empujando la pesada puerta de cristal que me devolvió al frío de la noche madrileña. El aire helado me golpeó la cara, pero no sentía nada. Estaba hueco, vaciado de toda emoción, salvo por una náusea sorda que subía desde el estómago. Caminé sin rumbo por las calles, dejando que las luces de la ciudad se desenfocaran a través de las lágrimas que no me molesté en secar. Nada más. La frase rebotaba en mi cráneo, cada vez con más fuerza, demoliendo uno por uno los recuerdos que había atesorado. No sé cuánto tiempo estuve vagando, pero mis pies me llevaron de vuelta a la única dirección que conocían, mi apartamento. Al entrar, la oscuridad me recibió como una vieja amiga. Todo en esa casa gritaba su nombre. El sofá, donde nos sentábamos a hablar durante horas, la taza de café que usaba siempre, el olor de su colonia que aún flotaba débilmente en el aire. Cada objeto era un testigo mudo de la mentira que yo había ayudado a construir. Con una rabia fría y precisa, empecé a borrarlo. Metí en una bolsa de basura la ropa que se había dejado, sus libros, cualquier rastro físico de su existencia en mi vida. No era un acto de despecho, era una cirugía de emergencia. Necesitaba amputar su recuerdo para poder sobrevivir. Estaba a punto de tirar la bolsa al contenedor cuando sonó el timbre. El corazón me dio un vuelco. Sabía quién era. Durante un largo instante me quedé inmóvil, debatiéndome entre el impulso de abrir y la necesidad de protegerme. Pero la ira, una emoción nueva y purificadora, ganó la batalla. Abrí la puerta. Javier estaba allí, con la euforia del estreno ya desvanecida de su rostro, reemplazada por una expresión de ansiedad. Intentó sonreír, un gesto forzado que no le llegó a los ojos. Leo, tenemos que hablar. Déjame que te lo explique. No, le corté. Mi voz sonó extraña, desprovista de emoción, como si perteneciera a otra persona. No hay nada que explicar. Lo oí todo, y lo vi todo. Intentó entrar, pero me mantuve firme en el umbral, bloqueándole el paso. Por favor, no hagas esto. No aquí, suplicó, mirando a ambos lados del pasillo, aterrorizado de que algún vecino pudiera verlo. Lo de Isabel es complicado. Mi padre nos presionó. Es un compromiso familiar, un negocio. No significa nada. ¿No significa nada?, repetí, y por primera vez una risa amarga se escapó de mis labios. Una boda en primavera, una familia. ¿Eso no significa nada? Dime, Javier, en esta obra de teatro que es tu vida, ¿qué papel interpretaba yo exactamente? ¿El amante secreto? ¿El error que hay que esconder? ¿O simplemente el idiota útil que te ayudaba a sentirte menos solo mientras planeabas tu futuro perfecto? Su rostro se contrajo, la máscara de actor seguro se resquebrajó, revelando al hombre asustado que yo conocía también. ¿No es así? Lo que teníamos era real. Tú eres lo único real que he tenido. Deja de actuar, espeté, y mi voz se elevó, cargada de todo el dolor y la humillación acumulados. Se te da muy bien, eres un actor magnífico. Me hiciste creer cada palabra, me hiciste creer que yo era tu refugio, cuando en realidad solo era tu escondite, un lugar oscuro donde podías ser tú mismo por un rato antes de volver a tu vida de verdad. Dio un paso hacia mí, intentando tocarme, pero yo retrocedí como si su contacto quemara. No entiendes la presión a la que estoy sometido. Mi padre puede destruirme. Mi carrera, tu carrera, le interrumpí, y esta vez mi voz era puro hielo. Esa es tu verdadera amante, ¿no? A ella le eres fiel. Por ella estás dispuesto a mentir, a engañar y a destrozar a quien haga falta. Y lo entiendo, de verdad que lo entiendo. Es tu elección.
Has elegido tu jaula de oro, has elegido la seguridad de la mentira por encima de la incertidumbre de la verdad. Te felicito por tu éxito, pero no voy a ser una víctima más de tu cobardía. Se quedó sin palabras, mirándome como si me viera por primera vez. Quizás lo era, ya no era el Leo comprensivo, el que esperaba pacientemente en la sombra. No tienes por qué sentirlo, dije, y por primera vez sentí una extraña calma, la claridad que llega después de la tormenta. No te odio, Javier, ni siquiera sé si puedo culparte. Pero se acabó. Tu obra ha terminado para mí. Ya no formo parte del elenco. Cogí la bolsa de basura que tenía junto a la puerta y se la puse en las manos. Su peso pareció sorprenderle. Tus cosas. No quiero nada que me recuerde la mentira en la que he estado viviendo. Sus ojos se llenaron de una desesperación que por un momento me pareció genuina. Leo, por favor, no me hagas esto. Te necesito. No, dije, y la palabra sonó firme, definitiva. Tú no me necesitas a mí, necesitas a un público. Y yo ya no pienso aplaudirte. Busca a otro que quiera interpretar ese papel. Sin esperar su respuesta, cerré la puerta en sus narices. Me apoyé en ella, escuchando sus golpes, cada vez más débiles, y luego sus pasos alejándose por el pasillo, hasta que el silencio volvió a reinar. No lloré, me quedé allí, de pie en la oscuridad de mi apartamento vacío, sintiendo el dolor como una herida limpia y profunda, pero por primera vez en meses, a pesar del dolor, sentí que volvía a respirar mi propio aire. La función había terminado, y yo, por fin, era libre. Los meses que siguieron fueron un lento proceso de reconstrucción. Renuncié a mi puesto en la Latina. No podía seguir trabajando en un lugar donde cada sombra me recordaba a él. Fue una decisión difícil, un salto al vacío sin red de seguridad, pero necesaria. Necesitaba un escenario nuevo, uno que no estuviera manchado por los fantasmas de su actuación. Me dediqué a proyectos más pequeños, colaborando con compañías de teatro independiente, esas que priorizan el arte por encima del éxito comercial. Fue en esos espacios, con presupuestos ajustados, pero una creatividad desbordante, donde redescubrí mi pasión. Ya no pintaba con luz para hacer brillar a una estrella, pintaba para dar alma a una historia. Mi trabajo se volvió más audaz, más personal. Comencé a ganarme un nombre en el circuito alternativo, no como el técnico de Javier, sino como Leo, el artista de la luz. El dolor no desapareció de la noche a la mañana. Hubo noches de insomnio, mañanas en las que el peso de la traición era casi físico. Pero con cada proyecto terminado, con cada nuevo aplauso que no estaba dirigido a él, una pieza de mí mismo volvía a su sitio. Aprendí a encontrar la belleza en mi propia soledad, a disfrutar del silencio de mi apartamento, que ya no se sentía vacío, sino en calma. Un año después del estreno, estaba trabajando en una producción vanguardista en una sala de Matadero, Madrid. La obra era un éxito inesperado y había recibido críticas excelentes, destacando especialmente el diseño de iluminación. Mi nombre, por primera vez, aparecía en los titulares. Una tarde, mientras tomaba un café en la Cineteca, planeando la siguiente escena con la directora, vi entrar a una pareja. El tiempo pareció detenerse. Era Javier, acompañado de Isabel. Su rostro había perdido el brillo juvenil que yo recordaba. Ahora tenía la apariencia pulida y algo cansada de quien vive de cara al público. Llevaba el éxito como un traje a medida, pero sus ojos delataban un vacío que ninguna ovación podía llenar. Se sentaron en una mesa no muy lejos de la mía. No me vio, o quizás fingió no verme. Me quedé observándolos. No hablaban. Él miraba su móvil con el ceño fruncido, respondiendo mensajes. Ella removía su bebida con una expresión de aburrimiento educado. No había complicidad, ni la más mínima chispa de la alegría que proyectaban en las fotos de las revistas. Eran dos extraños interpretando el papel de un matrimonio feliz. Su obra continuaba, día tras día, sin descanso. No sentí dolor, ni rabia, solo una profunda y distante melancolía. Vi el precio de su elección, la soledad disfrazada de triunfo, y en ese momento le perdoné, no porque él lo mereciera, sino porque yo necesitaba liberarme del último anclaje que me unía a su historia. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Daniel, un arquitecto al que había conocido hacía unas semanas en la inauguración de una galería. Era tranquilo, inteligente, con una sonrisa honesta que no escondía nada. Nuestras conversaciones no se daban en susurros ni en la clandestinidad, sino a plena luz del día, en parques y cafés. ¿Terminaste ya? Hay un atardecer increíble desde el cerro del Tío Pío. Quiero enseñártelo. Sonreí, una sonrisa genuina
que me llegó a los ojos. Escribí mi respuesta. Voy para allá. Me levanté, pagué mi café y caminé hacia la salida. Al pasar cerca de su mesa, nuestros ojos se encontraron. Por una fracción de segundo, vi en su mirada un torbellino de emociones. Sorpresa, arrepentimiento, quizás incluso envidia. Hizo un leve gesto, como si quisiera decir algo. Yo simplemente asentí con la cabeza. Un gesto sereno, un adiós definitivo. No había nada más que decir. Salí a la calle, donde el sol de la tarde teñía el cielo de Madrid de colores cálidos. Mientras caminaba hacia el metro, sentí una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Javier había elegido su escenario, un mundo de luces brillantes y sombras profundas. Yo, en cambio, estaba aprendiendo a vivir donde la luz y la sombra convivían en armonía. Me dirigía a ver una puente de sol, y por primera vez sabía con certeza que no tendría que esconderme en la oscuridad para disfrutarla. Mi propia obra, por fin, estaba a punto de comenzar.